Buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y ustedes que en este momento nos escuchan. Bueno, hace mucho tiempo que no hacemos transmisiones y queremos en este momento pues hacer una en vista que nuestra iglesia en este momento se encuentra en una remodelación. Entonces queremos aprovechar este espacio para hablar sobre la palabra del Señor. Hay una palabra muy especial que dice sígueme. ¿Cuántas veces se dice en la Biblia sígueme? Montones de veces, pero vamos a ver un concepto de qué se trata o qué es sígueme. Dentro de los conceptos que hablan, dice que es ir una persona o una cosa después o detrás de otra. ¿Okay? Cuando nosotros seguimos a algo, ya sea que estemos siguiendo a un niño, que estemos siguiendo a una persona, estamos detrás de esa persona, estamos viendo lo que hace esa persona. Otro concepto que dice acompañar o ir con una persona. Puede ser que nosotros estemos siguiendo a alguien, digamos el papá, la mamá, siguiendo a un niño, siguiendo a ellos, ¿verdad? Entonces estamos a la par de ellos, estamos constantemente en comunicación. Dice dirigir la vista hacia una persona o cosa que está en movimiento sin apartarse en ningún momento. Qué bonito cuando la palabra dice sígueme, es estar al lado, estar detrás aprendiendo de lo que esa persona me va a decir o me va a enseñar. Entonces dice que otra dice observar con atención el desarrollo de un progreso o una situación. Cuando estamos aprendiendo la palabra del Señor, siempre estamos en ese proceso de qué me enseña, hoy qué me trae. Cuando leemos la palabra, bueno, esta palabra, ¿qué es lo que me está enseñando? ¿Qué es lo que me trae o qué me está edificando en mi vida? Dice dice actuar conforme a órdenes, sentimientos o consejos. Ve qué interesante. Cuando nosotros seguimos, por ejemplo, al papá o a la mamá, o seguimos los consejos de un tío, un tía, o alguien que nos está pues apoyando, un mentor, pues escuchamos los órdenes, escuchamos los sentimientos, escuchamos los consejos, escuchamos aquello que nos va a edificar constantemente en nuestra vida. Otra cosa que dice imitar a una persona o cosa. O sea, en otras palabras, lo que estamos viendo ahorita son conceptos. Entonces, cuando estamos imitando, cuando vemos que un hijo imita lo que hace el papá, cuando está, qué sé yo, martillando, está construyendo algo, entonces el chiquito o la chiquita quiere hacer lo que el papá o la mamá está haciendo en ese momento, o quien está instruyéndole, por ejemplo, alguien está pintando y dice, entonces esa es la parte donde nos dice que constantemente estamos imitando a esa persona. Dice perseguir a una persona o animal. Ve qué interesante, ¿verdad? Eso es un concepto, dice perseguir constantemente. O sea, perseguir a eso que me están enseñando. Cuando nosotros estudiamos en algún momento de nuestra vida, tenemos que imitar, tenemos que seguir, tenemos que perseverar, aun cuando no nos guste, ¿verdad? Aun cuando tenemos obligación de hacerlo. Pero dice que eso es un concepto. Otro concepto dice dirigir la vista hacia un objeto o algo que se mueve y mantener la visión en él. Cuando nosotros estamos viendo, qué sé yo, tal vez alguien que pasa, entonces estamos viendo a esa persona hasta que llega hasta el final. Es persistir y no quitar la visión. O ver las cosas del Señor y no quitar la visión, ¿verdad? Entonces esa es la parte que nos dice con respecto a la palabra sígueme. Uno de los conceptos dice ir en busca de una persona u otra. Cuando estoy siguiendo a una persona, cuando estoy siguiendo o digamos escapó un animalito de nosotros y vamos detrás de ese animalito, estamos siguiendo a ese animalito o a esa persona. Quiero seguir a esa persona, quiero ver qué es lo que hace esa persona, qué es tanto hace o edifica a esa persona. Entonces, y el último concepto que quiero rescatar es proseguir. Ese es otro que dice proseguir a qué, a lo empezado. Cuando nosotros en algún momento empezamos algo, tenemos que seguir constantemente hasta alcanzar la meta, hasta llegar al final, hasta llegar al objetivo por el cual usted y yo hemos tratado muchas veces de alcanzar. Entonces, si vemos cuando Jesús le dice a sus discípulos, dice, sígueme, está diciendo todo ese concepto. En resumen, es ver los detalles de quien está enfrente a nosotros de manera constante, aprendiendo de ella, aprendiendo de todo lo que nos enseña, aprendiendo qué es lo que hace, cómo lo hace, imitar a esa persona. Aparte de eso, es ser perseverante, ser firme, alcanzar eso que hemos tratado de ver con respecto a esa persona. Cuando nosotros empezamos a imitar los pasos del Señor, cuando Él nos dice, sígueme, es haga lo que yo estoy haciendo.
haga lo que yo estoy enseñándote, haga lo que yo te voy a preparar para hacer. Cuando Él escoge a sus discípulos, Él no escogió personas que ya sabían. Él escogió personas que querían seguirle, que querían ver qué es lo que el Señor le quería enseñar. Ellos estaban anuentes a aprender. Pero si vemos las características a grosso modo de lo que eran ellos eran personas, por decirlo de alguna manera, un poco difíciles. Ellos eran personas esforzadas, sí, eran dedicadas, eran personas que cuando, por ejemplo, los pescadores, cuando fue Pedro, ¿verdad? Estaba pescando, son personas que se levantan de mañana, persistentes porque tienen que darle alimento a sus familias, era persona constante, sabía los mares y todo eso, pero personas dedicadas, personas esforzadas. Aparte de eso, eran personas fervientes. Vemos un carácter como el de Pedro, que era impulsivo, era una persona defensiva, era una persona que estaba siempre al margen de todas las cosas porque su formación fue de esa manera. Entonces, cuando Jesús escoge a Pedro, sabe que él era una pieza importante. ¿Para qué? Para empezar a moldear, a empezar a formarle. ¿Y él por qué? Porque estaba una persona anuente a ser formada. Y cuando hablamos anuente a ser formada, no quiere decir que siempre todos le digamos que sí. No, sino que cuando él tenía dudas, decía, maestro, ¿qué significa esto? Maestro, ¿qué es esto? Maestro, ¿por qué tenemos que hacer lo otro? Entonces vemos a una persona que no es que se deja moldear fácilmente, sino que se deja formar con el paso del tiempo. Jesús le daba las herramientas, le formaba, le instruía y él preguntaba cuando algo no sabía. Entonces, cuando vemos a un Pedro, por ejemplo, en este caso, vemos a una persona muy impulsiva, pero a la vez una persona que quería ser enseñada. Entonces, cuando Jesús le enseña a Pedro, cuando le enseña a Mateo, que era un recaudador de fondos, y él dice, bueno, de tributos, ¿verdad? Entonces él le dice, bueno, sígueme. Y él inmediatamente dejó todo y le siguió. Curiosamente son personas que toman decisiones, son impulsivas, son personas que toman decisiones rápidamente y son persistentes en esa decisión. Entonces, cuando vemos, vamos a ver la historia en ese momento de un joven principal o un joven rico que le llaman también, donde le pregunta, ¿verdad? Al maestro, ¿verdad? El maestro le dice, sígueme, pero vean lo interesante. En Lucas, capítulo 18, versículo 18 al 30, dice de la siguiente manera. Un hombre principal le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, era una persona que ya no era tan joven, ¿verdad? Pero en ese tiempo se le decía que era joven. Entonces dice, entonces él oyendo esto se puso muy... Bueno, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Pero vea la actitud que tuvo este joven, dice. Entonces él, oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá hacer? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, ¿ves? Ahí es donde vemos a un Pedro que siempre preguntaba, una persona que era muy impulsiva y él deseaba aprender y le dice, y aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en este siglo venidero la vida eterna. Es curioso por qué el hombre pensó en decir, mira, no, yo tengo muchas riquezas, ¿cómo lo voy a vender?
Porque claro, él lo que pretendía, y eso es un concepto personal, donde él decía, bueno, ya yo tengo todo eso, ahora ¿qué más puedo heredar? Puedo heredar la vida eterna, puedo comprar esa vida eterna. Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos tomar una actitud como esta persona? Que decimos, bueno, ya tengo todo, entonces voy a ir a la iglesia o voy a seguir a Cristo solo para que me convenga o solo porque quiero que el Señor me dé un carro o me dé una casa o me sane o sane a alguien que yo quiero. O sea, ¿por qué motivo es que usted y yo estamos siguiendo al Señor? Y una de las cosas que vemos aquí donde dice, el hombre al preguntar qué haría para heredar la vida eterna, no era para hacer un bien, era para hacer los pasos de Él, seguir lo que Él quería, no los pasos de Dios. Entonces, ¿cuántos de nosotros en alguna manera hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros estamos en los caminos del Señor para que cuide a mis hijos, para que sane mis finanzas, para que me dé un trabajo? Y una vez que me da trabajo, me olvido de Él, me olvido de la obra, me olvido de trabajar en la obra del Señor, me olvido de hacer el bien. Hay personas que dicen, bueno, no, yo ayudo al bien y al prójimo y ayudo a eso, lo otro, pero estás matando a tu prójimo también, cuando criticas con él, cuando estás haciendo lo contrario. Entonces, cuando decimos seguir a Cristo o decimos, cuando el Señor nos dice, ven y sígueme, significa empezar a despojarnos de lo que yo quiero por lo que quiero. Cuando el Señor sabe tus propósitos, tus metas, tus anhelos, el Señor sabe y lo va a ayudar a cumplir. Pero ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Estar con el Señor solo por conveniencia? Para de vez en cuando voy a orar. Voy a orar porque alguien me dice que ore. Voy a orar porque me están diciendo que tengo que ir a orar, tengo que ir a ayunar, tengo que hacer eso. Voy a hacerlo porque me están diciendo y no porque yo quiero realmente hacer lo que Jesús hizo. Jesús se apartaba para orar. Jesús ayunaba en su momento cuando tenía que hacerlo. Jesús enseñaba a sus discípulos a cómo convivir con las personas, tanto personas que eran difíciles o que estaban haciendo cosas que no debían hacer. Entonces, cuando hacemos o decimos seguir los pies del Señor o seguir los caminos del Señor, no es seguir a una persona física, es seguir una persona espiritual que constantemente va a transformar tu vida, cambiar tus pensamientos a través de lo que me dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a aquel por te es difícil amar. Tal vez un papá o mamá que en algún momento fueron ausentes. Tal vez una persona que ha sido enemiga mía y tal vez fue muchos años amigos míos o tal vez nunca lo fue. Qué fácil es amar a aquel que está conmigo. Qué fácil amar a un papá, a una mamá, a mi pareja, a mi esposo. Eso es facilísimo. Pero amar a aquel que realmente necesita, eso sí es seguir a Cristo. Si vemos la palabra del Señor, Jesús no se preocupó más que por aquel que necesitaba de Dios, necesitaba una salvación. Y hoy yo te invito en ese momento a seguir los caminos y la búsqueda de Dios, no porque yo te estoy diciendo, no porque alguien te dice, no, sino porque usted y yo queremos aprender de aquel que nos salvó, aquel que nos ayudó, aquel que nos enseña constantemente a hacer el bien, tanto al que amo como al que no amo, tanto a aquel que me hizo daño. ¿Para qué? Para que yo aprenda a empezar a amar, a empezar a hacer misericordia en el Señor. Yo te en ese momento a que tú inclines tu rostro y le digas al Señor la siguiente manera: Padre Celestial, en ese momento vengo delante de ti para amarte, para glorificarte. Vengo delante de ti para que tú me enseñes tus caminos, Señor. Y como esta palabra, tú nos dices, sígueme. Señor, yo quiero seguir tus caminos. Quiero seguir lo que tú haces, Señor, para renovar mi vida, para renovar mi corazón. Señor, sé que dentro de mí hay muchas cosas que a ti tal vez no te agraden, Padre. Pero yo sé, Señor, que tú puedes transformar mi vida, mi corazón.
No quiero ser más hipócrita, Señor, siguiendo caminos ajenos o decir que te amo cuando realmente no lo soy. Señor, yo quiero de verdad seguirte de corazón, seguirte, Señor, y perdóname si en ese caminar te he fallado. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y yo quiero servirte y seguirte de corazón. No importa el tiempo que haya pasado, Señor, sé que tengo salvación en ti, Padre. No quiero, Señor, que tú me deseches como desechaste a este joven, Señor, en el cual prefería las cosas del mundo, prefería las riquezas y lo que tenía, Señor. No queremos eso, porque todo lo que tenemos hoy por hoy es pasajero. Todo lo que hemos construido, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, Señor, nuestras profesiones y todo quedará en este mundo. Pero queremos realmente construir para esa vida eterna, Señor. Construir para lo que realmente, Señor, vale la pena. En ese momento te doy gracias porque sé que escuchas mi oración. Y en ese momento, Señor, quiero realmente seguirte. Si tú has hecho esta pequeña oración o tú has estado conmigo orando de corazón, yo te invito en este momento a seguirle. Sé que no te preocupes por quién eres, el Señor sí te conoce. Lo que el Señor quiere en este momento es que tú le digas al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Que tengas un buen día y que el Señor te bendiga grandemente.